Buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta tutoría de repaso. Más sin antes, pues esperar que todos se encuentren bien, que estén bien abrigaditos con este clima que tenemos en este momento. E igual, voy con la pregunta del millón. Jóvenes, Luis, Roxana, Sandra, Gustavo, la pregunta del millón. ¿Quiénes de ustedes han leído el material con respecto a la educación emocional y su importancia en el aprendizaje? Veamos. Gustavo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sinceramente, no. Tengo 2 semanas de estar saturado del trabajo, trabajando en una escuela y me está tocando a mí solo, porque los profesores no colaboran en todo lo del final de año en el CIGE. Entonces sí he estado desentendido de todas las asignaturas. No he leído nada. No he leído nada. Pero así, a grosso modo, para usted, ¿qué es educación emocional? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de educación emocional? Primero en nosotros, tratar de mantener siempre no sé, un temperamento, los sentimientos, todo lo que nos pasa controlado hasta cierto punto, hasta donde podamos. Y luego transmitir a las demás personas, por ejemplo, a los alumnos, esa seguridad, si tienen algún conflicto, algo, ayudarlos hasta donde no sea posible también. No sé si estoy errado. Está muy bien, gracias. Luis, ¿le gustaría hacer algún aporte? Bueno, en cuanto a la educación emocional nos indica que tenemos que mantener un equilibrio en cuanto a las emociones, ¿verdad? Veamos algo generalizado. En lo personal, cada quien tiene que controlar sus emociones. Entonces, por ejemplo, dice usted en determinado momento que algo le va a molestar. Usted razona, bueno, yo no puedo actuar enojado porque eso me hace más daño a mí que al otro, porque a veces está, por ejemplo, una persona está pensando mal de la otra persona, que le ocasiona esto, esta persona que es así, que es así, pero el que se está destruyendo es uno, y la otra persona está tranquila. Entonces, cuando mantenemos un equilibrio entre las emociones, eso es lo que es la educación emocional. Claro, eso es lo que nosotros debemos de transmitir en cuanto en la educación a los niños. Cuando nosotros llegamos a entender a los niños en el aula, nosotros, a nomás verlo, decimos, este niño le pasa algo. Y se empieza a, a preguntarle, a consultarle, de tal manera que llega un momento en que el niño aflora sus problemas. Entonces, cuando lo vamos a educar a eso, le decimos, mira, tenés que ver esto, le abrimos oportunidades de pensamiento en el cual pueda percibir un problema y también plantearle diferentes soluciones, ¿verdad? De tal manera que le decimos, no te ahogues en un vaso de agua, esto tiene salida, esto se hace así, así, así. Ese es mi punto de vista. Gracias, Luis. Pues la verdad, ha hablado elementos muy importantes dentro de lo que es la educación emocional. Y es muy importante pues analizar la influencia de ese componente afectivo y emocional que se genera en el proceso de enseñanza emocional. Tenemos que definir lo que son las emociones. ¿Qué es una emoción? Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Hablábamos de eso, que la diferencia era su tiempo, que una era de corto tiempo y otra de largo tiempo. En quiero ver, las emociones son de largo alcance, ¿verdad? ¿Y la otra cuál es? ¿Me dijo? Los Las sentimientos. emociones serían de estados temporales, dice la Ah, lectura.
Ajá. Y se generan de manera espontánea y automática. Las emociones entran lo que es la tristeza, la ira, el enojo. De repente me enojo porque el gato me comió la tarea o se me arruinó el impresor y me genera enojo. Pero los sentimientos pues son la interpretación que hacemos de las emociones y que se pueden regular mediante nuestros pensamientos, que es lo que anteriormente estaba diciendo Luis. Bueno, cuando hablamos de las emociones se refieren a estados temporales que van a influir en el estado de ánimo o la disposición que yo voy a tener ante diferentes estímulos. Va a depender de esa calidad de respuesta específica ante hechos determinados, por lo general de corta duración, y en cambio, pues los sentimientos son un estado, son más intensos y hace diferencia de las emociones. Entonces la gran diferencia que hay es que una es más prolongada y la otra es más corta, pero de igual manera tiene un gran impacto en cada uno de nosotros. Entonces, pues como sabemos, las emociones son de origen multicausal. Yo puedo estar ahorita relajada, pero de repente viene alguien a gritarme o me dice un compañero, mira, no hice la parte del trabajo que me tocaba, ahí ves cómo haces. Obviamente me voy a molestar. O de repente me dice el compañero, mira, ya uní todo el trabajo que teníamos y ya yo me alegro. Pero de repente, mira, y revisaste detenidamente la redacción del documento, viste la ortografía, viste tal y tal cosa, y aparece el miedo. No sé, yo pensé que vos ibas a revisar y entra aquella angustia, aquel pánico, aquella tristeza, o de repente el malestar, ¿verdad? Y decir, ay, lo hice bien, lo hice mal. Entonces empiezan a aparecer todo ese tipo de reacciones afectivas de manera repentina y de gran intensidad en algún momento, pero estas suelen ser de carácter transitorio y van acompañados de cambios, los cuales se presentan como una respuesta ante los diferentes estímulos que se nos están presentando en ese momento. Entonces, pues como ya lo he mencionado, son estados temporales que influyen en el humor y la disposición en general. Va a depender también aquellos estados que se van cuando la persona toma conciencia y abarca las diferentes dimensiones, y aquí hablamos de la parte biopsicosociales, jóvenes, de la manera racional, la conducta que cada uno tiene o la conducta emocional no deben ser vistas como elementos opuestos, dado que ambas constituyen componentes de la personalidad que cada uno de nosotros. Vaya, un ejemplo claro es cuando tenemos a un familiar que tenemos tiempo de no ver. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a saltar, a correr, a abrazar a esa persona, así como hacen los niños cuando llegan a la casa a visitarnos, ¿verdad? Aquellos que tenemos la dicha de ser tíos o tíos. Y llega el sobrinito corriendo y abraza y el gran alboroto, la emoción que lleva porque va a ver a su familia. Entonces, pues recordemos que el desarrollo emocional hace referencia a ese proceso por el cual un niño, un adolescente, aún un adulto, bueno, pero voy a hablar esa parte del niño. En la parte del desarrollo emocional, jóvenes, es donde se hace un estudio y se ve el proceso por el cual el niño va construyendo su propia identidad. Aquí vamos hablando de autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y sobre todo en el entorno que le rodea. Cuando llega adolescente vemos jóvenes muy seguros de sí mismos para hablar, para reaccionar. Ahora ya no sería pues cuando llegamos a la etapa de madurez, que ya somos adultos, adultos jóvenes. Entonces nos vemos seguros de sí mismos, pero ¿qué pasa si nuestra parte del desarrollo emocional tiene algunos vacíos y yo voy ahí con una baja autoestima? Pues son cosas que me van a afectar a mí en un momento dado, ante una toma de decisión, ante algo que yo deba de hacer. Esto va a afectar en la reacción que yo voy a tener. Vemos de repente compañeros que son demasiado inseguros cuando están trabajando, o se sienten inseguros cuando usted le delega alguna actividad y le dicen, ay, que yo no sé si lo puedo hacer. Y entonces vemos algunos tipos de interacciones que la persona va teniendo en cuanto al entorno. También pues es importante eh,
este proceso que tiene el niño, que puede distinguir las emociones, y es muy importante identificarlas y sobre todo manejarlas, pero qué mejor aún es expresarlas y controlarlas. De repente, o sea, yo puedo ser una persona, muchos dicen, yo soy de mecha corta, dicen, pero de repente tenemos que tener un autocontrol porque sabemos que podemos perder más a futuro. Una adecuada educación emocional, jóvenes, nos puede ayudar a gestionar mejor las emociones y por consiguiente a ser más felices. Yo siempre he dicho que para pelear se necesitan dos personas. Para ser feliz se necesita una persona. Si yo me amo, si yo me quiero, si yo me respeto y yo me valoro, créanme, lo demás es ganancia. Pero yo no puedo fundamentar mi felicidad o mis emociones en alguien más para ser feliz. Yo no puedo pretender ser feliz con mi hermano. Si yo no soy feliz, ¿cómo yo voy a replicar esa felicidad en mi hermano? Ahora, en cuanto al aprendizaje, si esas competencias emocionales que cada uno de nosotros tiene como elemento esencial del desarrollo integral. Entonces, debemos empezar desde momentos del nacimiento y estar presente a lo largo de la educación infantil, la primaria, la secundaria y la universidad. Y en esta parte se da la formación permanente a lo largo de la vida. Si se fijan, de repente nosotros ante algo, muchas veces las mujeres solemos tener corazón de pollo. De repente nos están contando algo triste y empezamos, nos ponemos nostálgicas, somos empáticas. Hay caballeros que también lo son, pero de repente se muestran duros, fríos, pero por dentro tienen corazoncito de pollo. O sea, todos en alguna manera pues tenemos nuestras emociones, pero debido a nuestra cultura no logramos expresar muchas de estas emociones. Por eso también es importante hablar de la inteligencia emocional. Uno de los mayores representantes jóvenes es Howard Gardner, que él plantea la existencia de diferentes inteligencias y acá incluye entre las inteligencias intrapersonal e interpersonal. Él abre un espacio y hace una reconceptualización en cuanto a la educación. Y su intención va un poco más allá, ya que lleva a reconsiderar las emociones y el papel que juegan estas dentro de la educación. Como de repente, yo me siento mal, estoy mal de salud, ¿cómo yo voy a responder de una manera adecuada en mi proceso de formación si estoy mal? Mi cuerpo, ¿cómo sería? Mi anatomía, mi parte fisiológica está mal en ese momento. Puede que yo tenga una gripe y me sienta que la nariz no puedo respirar, me duele el cuerpo, dolor de cabeza, no aguanto los ojos. Entonces tengo una serie de sintomatología que me va a afectar en un dado momento. Imagínense, esta clase fuera presencial y ahorita ustedes se sintieran mal, ¿creen que realmente captarían toda la información que yo les estoy plasmando o que yo les estoy proporcionando? ¿Consideran ustedes que lograrían adquirir el aprendizaje significativo? No se da el aprendizaje porque no hay una disposición. Es algo importante también recalcar que las emociones son muchos, para muchas enfermedades son un detonante, ¿verdad? Entonces son parte esencial de mantener esas emociones controladas porque varias enfermedades se desatan porque no podemos controlar las emociones. Correcto, gracias Luis. A esa parte quería llegar. Cuando nosotros vivimos con bastante enojo, con bastante furia, créanme que de alguna manera eh, esas buscan la manera de salir y de repente empezamos con colitis. Tengo una cólera, un susto, una impresión y ya me puse mal del estómago. De repente una mala noticia y mi cuerpo automáticamente me duele la espalda, me lleno de tensión, me duele la cabeza y mis emociones empiezan a tener una reacción fisiológica en mi cuerpo. Entonces de repente ya no me siento adecuada, no me siento bien ante diferentes situaciones que se están presentando. Entonces las emociones jóvenes sí tienen una gran incidencia
un gran impacto en cuanto a la formación académica. También hay que abordar otro actor que es Daniel Goleman. Él es el creador de la inteligencia emocional. Y ahí sucesivamente empieza a aparecer Mayer, Soloway, y ellos también replantearon la parte de la inteligencia emocional y empezaron a hablar de esa capacidad que posee la persona para supervisar tanto sus emociones, ver las emociones o las reacciones que las otras personas tienen ante determinados estímulos. Entonces es muy importante la información para orientar y ver la acción y la reacción que tiene una persona ante diferentes elementos. También es importante ir ahondando cada vez más en cuanto a la educación emocional, ya que como sabemos, pues es un proceso educativo, es continuo y permanente. Ayuda a potenciar el desarrollo de las competencias emocionales que cada uno de nosotros tenemos, como elemento esencial del desarrollo integral. Este debe empezar desde el momento, pues como ya lo había mencionado, del nacimiento y a lo largo de la vida. Hay que identificar las propias emociones. Miren, muchas veces tenemos emociones y lo que hacemos es juzgar nuestras emociones. Nosotros los adultos jóvenes, somos el espejo que los niños se reflejan. Por ello es importante que trabajemos nuestras propias emociones y mostrarlas y verbalizarlas como nos sentimos es muy positivo para ampliar el vocabulario emocional de los niños y además pues somos un ejemplo para ellos. Reconocer una emoción, yo en este momento me siento triste. O sea, miren, eso no nos hace menos humanos, al contrario, nos sigue humanizando un poco más el hecho de expresar una emoción. Me siento orgulloso de ti. Estoy verbalizando una emoción. Mire, la vez pasada yo le decía, díganle a un niño lo grandioso que es y se lo va a creer. Díganle a un niño lo opuesto y se lo va a creer también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al expresar nuestras emociones. O lo peor aún, cuando muchos padres, algunos hijos hacemos uso de las comparaciones y eso de alguna manera va afectando la salud emocional de los niños. Ahora no se diga de los adolescentes, tras que están pasando una transición de niño a joven, de joven a adolescente y de adolescente a adulto. Es un conflicto, pero, o sea, se puede pasar de manera muy adecuada. También hay que trabajar la empatía. Es recomendable que nos pongamos en el lugar de las otras personas y ser capaces de experimentar las emociones y los sentimientos que estos tienen. Hay que reconocer y conectar nuestras emociones con las ajenas y esto nos va a permitir comprender no solamente el punto de vista de las demás personas, sino la emoción desde la cual viven una situación. Es muy importante practicar la empatía y es fundamental que nosotros las repliquemos para otras personas. Nosotros podemos generar grandes cambios en nuestros familiares, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos nietos, y así sucesivamente podemos irlo retransmitiendo de generación en generación. Ayudar a gestionar las emociones es importante, ya que esto les ayuda a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a detectar cómo se sienten y a conectar en sí mismos para que puedan comprender mejor sus emociones y sentimientos. Es bueno trabajar en ellas, en las causas de la emoción, igualmente de verbalizarlas. Muchas veces, ¿qué sucede cuando salimos mal con un examen? Nos frustra. Eso nos pone mal y ¿qué hacemos muchas veces? Arrogamos el examen, nos quejamos, decimos, no, ese licenciado la trae en contra mía, yo le expliqué, yo aquí, yo allá", y empezamos. Y empezamos a juzgar las emociones. Más sin embargo, muchas veces no nos detenemos y pensamos, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Ese día me pasó tal y tal cosa y eso incidió en mi proceso de formación, en mi aprendizaje y así sucesivamente se van presentando una serie de situaciones. Ahora bien, no sé si hay dudas o comentarios. Hola, dudas o comentarios. Ay, Sandra, perdón, había levantado la mano, dígame. Yo quería comentar un poco sobre una de las cosas que influyen en la sociedad, en la inteligencia emocional,
es la cultura en la que el niño se vaya desarrollando. Y pues considero que uno de los trabajos que tiene al inicio el docente es comenzar a hacer, aparte de detectar los conocimientos previos de los niños en cuanto a las materias básicas, también tiene que hacer una detección del tipo de cultura en la que se ha desarrollado, porque va a toparse con niños en los que la cultura en la que se ha desarrollado coarta la expresión de los sentimientos, porque si no lo hace y no reconoce la cultura en la que se ha desarrollado, luego la viene a reconocer hasta que hay un colapso, ¿verdad? Algún problema, niños que no saben expresar su tristeza y luego la expresan en forma de furia, golpean a otros, o niños que se vuelven eh, introvertidos, ¿verdad? Y muchas cosas que pueden suceder que si no se hace un análisis desde el inicio de todo eso, o sea, ya cuando va avanzando el tiempo puede colapsar en distintas acciones que al final lo único que sucede es que etiquetan al niño, ¿verdad? En todo caso. Correcto, Sandra, eso es lo que sucede. Se me adelantó a la parte a la que iba a llegar. Y como ya había generado el preámbulo, pero gracias, agradezco esa parte. Muchas veces cuando estos niños van con todo ese cúmulo de emociones, con todas esas situaciones que está viviendo, experimentando, tiende a afectar en su proceso formativo. Muchas veces llegan a la escuela, al aula, con problemas de papá y mamá. Llegan con problemas que no han comido. Muchas veces les ha pasado algo dentro de la casa y por temor no hablan. Y están siendo violentados, están siendo detentados y por temor no pronuncian nada. Al contrario, se empiezan a aislar. Entonces, como docentes, es bueno, el hecho es bueno de que nosotros como profesionales, como docentes, nos percatemos de las diferentes situaciones a las que están expuestos nuestros chicos. Miren, muchas veces no nos detenemos a ver qué es lo que están pasando, cómo ha estado su día a día. Yo sé que un maestro, o sea, tiene un gran compromiso, pero la otra vez hablábamos que existe vocación y existe solo por ser maestros, pero yo me voy más por aquellos que tienen vocación para ser docentes. Se preocupan por sus estudiantes, son empáticos con esos estudiantes, se vuelven el docente que no tuvieron y que quieren tener. Entonces, afectan de alguna manera todo este tipo de situaciones y nosotros tenemos que ser demasiados observadores. Tenemos que Yo, ver, dígame, Sandra. fíjate, yo tuve la oportunidad el año anterior de ser una de las madres elegidas en el grado de mi hijo para un programa que crearon de cultura de paz. Entonces Ajá. seleccionaban padres e hijos al azar y lo invitaban a unas sesiones. Y en una de las sesiones que me pidió apoyo la maestra, tocaron el tema de los sentimientos. Y, y ahí aprendí un poquito en el sentido de que pusieron un video el cual, por obvias razones, todo niño este, en su sistema emocional normal, las partes tristes pues se ponen tristes, las partes alegres se ponen alegres, pero de repente se nota cuando a los niños varones se les indica que pues el niño varón no se puede poner triste. ¿Sí? No puede demostrar debilidad, para ellos es debilidad. Entonces, estos niños comienzan a hacer burletas y todo, y los demás se cohíben a expresar sus sentimientos por eso mismo. Entonces, esas pequeñas actividades también ayudan a que no sea una evaluación de manera directa ni nada, sino que son pequeñas actividades que ayudan a detectar cómo están acostumbrados los niños. Sí, claro. Tiene mucha razón. Fíjese que voy a comentarle un ejemplo que yo utilicé en una escuela para padres el ciclo pasado. Y me enfoqué en un salón específico del noveno grado. Eh, yo siempre me percataba de que algunos de mis estudiantes llegaban con golpes, moretones, cinchazos.
Una vez quise ponerle la mano en el hombro a la señorita y cuando yo le puse la mano, su reacción fue de dolor. Me llamó la atención por la reacción, ¿verdad? Ella, no, 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 licenciada, me dijo, y se esquivó de mí. Yo he venido observando cambios en sus conductas, cambios muy generales, porque de repente de ser unas señoritas y adolescentes muy activos, de repente se habían vuelto retraídos, había como una regresión, yo les hablaba, casi no participaban y antes eran los primeros en estar ahí conmigo. Entonces, elementos que llaman la atención. ¿Y saben qué hice? Hice una evaluación, pero no fue para los hijos, sino que esta vez yo evalué a los padres. Y en esa escuela para padres mi intención era saber, de enseñarles a los padres cómo los hijos los ven a ellos, qué puntuaciones le dan a ellos. Hola, creo que perdió el audio, Lali. Sí, así es. Ya Hola, volví. hola. Ya volví, aquí estoy. Hola, hola. Hola, ya se escucha. Hola, hola. Ok, ya se escucha. Bueno, y la Quizás es la entrada de audio o el manos libre, el auricular. Sí, a El veces el otro día le daba conector el falla. mismo problema, ¿verdad? Sí. Espera, a mí me pasa a veces, pero es el conector a veces medio movimiento y se desacopla. Ajá, igual a mí cuando se cortan estos manos libres suele pasar. Sí. ¿Quién es? RM Roxana. Mi compañero Gustavo Roque. Ah, Roxana. hola, hola. Hola, Hola, ¿sí ¿Me me hola. escuchas? escucha? Ay, sí, Le escuchamos. perdón. Gracias, Luis. Bueno, como les comentaba, para resumirlo más corto, lo que hice fue valorar a los padres, cuánto tiempo le dedicaban a sus hijos. Los hijos les ponían una nota, tenían de 1 a 10. Y créanme que las notas no llegaban ni siquiera a 5. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio alguna película o compartió con su hijo? Las notas eran de 0 a 5, la mayor. Imagínense la reacción de esos padres al ver esas notas. Vino un señor y le dijo a la hija, cuando lleguemos a casa, tú y yo vamos a hablar. Y empecé a ver porque pedí que lo estuvieran a la par. Me dijo una persona, ¿fuiste sádica? No, no fui sádica. Quiero dar una lección a los padres. Y en efecto tuvo su impacto. Y ahí lo vi molesto, lo vi, chica, para venir a recoger malas notas me tienen aquí. Entonces los escuché por 3, 4, 5 minutos renegando y que no sé qué. Y agarré la boletita y empecé a hablar. ¿Qué puntuación le doy a mi padre? Y cuando me empezaron a escuchar se quedaron, ¿cómo? Lea, por favor, lea la libreta que tiene en sus manos. En este momento no hemos calificado a sus estudiantes, sino que son sus hijos quienes los han calificado a ustedes. Miren, hubieron padres y madres que pedían perdón a sus hijos en ese momento. Muchas veces toca dar sacudidas emocionales para que reaccionen los padres ante las diferentes situaciones que los hijos están experimentando. Porque es muy diferente prestarle atención a un hijo que escucharle en verdad. Muchas veces nuestros hijos o hermanos llegan como papalotas, ¿verdad? Hablando de aquí, de allá, del uno y el otro. Y unas veces está afanado con tantas cosas, tantas actividades. Pero mire, qué bonito es que de repente usted le diga, mira, vos, ¿y qué pasó con tu compañero, aquella compañera que me diste el otro día? Entonces nuestros jóvenes, nuestros sobrinos dicen, me prestó atención, que son elementos totalmente diferentes. El estar una escucha activa, o sea,
Mire, preguntémosles a veces cómo les fue. O a veces a nosotros como estudiantes, miren qué bonito es cuando alguien nos pregunte cómo vas. Y a uno ya se desahoga, ¿verdad? Dice, ay, no, mira, con tal materia voy así, con tal otra, ay, no, quieran, no estoy de ánimo. O díganme ustedes lo contrario si no les ha pasado en algún momento. O sea, si a nadie le ha pasado, pues qué excelente, ¿no? Pero créanme, nos pasa, muchas veces a mí también me ha pasado. Si ustedes me dicen, y les enseño cómo hacer, ay, créanme, me siento atrás, les diría yo en ese momento. Pero, o sea, es bueno expresar las emociones y eso tiene mucho que ver con la parte cognitiva, que la parte de la cognición es como nosotros estamos procesando y obteniendo la información. Miren, muchas veces hay gente que trabaja bajo presión, les encanta ese ritmo de trabajo. Entre más presión, más me exijo. Pero ¿qué pasa si ya no hay presión? Ya no está ese detonante, esa parte emocionante que le da ese pequeño plus para que yo adquiera aprendizaje o para que yo realice algunas actividades. Miren, es bonito, o sea, hablar de emociones, hablar de sentimientos, de cómo se van coaccionando todo ese diferente tipo de inteligencias, incluyendo pues la que habíamos mencionado, la interpersonal con la personal. Entonces es muy interesante distinguir, valorar aquellas habilidades que tenemos para percibir con precisión el valor que le damos a las emociones, el poder generar un sentimiento. Y así de alguna manera pues se va presentando la facilitación del pensamiento y esto pues ayuda a comprender y sobre todo nos ayuda a que se promueva el crecimiento emocional y sobre todo intelectual. Nos vuelve más pensante, nos hace reaccionar. Entonces es importante hablar de la razón y la emoción, que son dos aspectos que en sí, que existen jóvenes de manera conjunta y van unidos entre la mente que tenemos cada uno de nosotros, cómo cada uno va a reaccionar, cómo voy a responder a diferentes estímulos, lo que me va a llevar a actuar de manera conjunta, cada vez me va a permitir adquirir más conocimientos y de hecho, pues esto va a generar necesidades e intereses en cada una persona. Las emociones y los sentimientos van a influir en esa adquisición evidente en cuanto al aprendizaje. A ver, díganme, algunos de ustedes cómo se siente cuando recibe una buena nota. ¿Qué emociones van implícitas, jóvenes? A ver, ¿quién me ayuda? Gustavo, vean. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos una buena nota o una mala nota? Pues yo por lo menos siento satisfacción al ver que el esfuerzo que hice fue bueno. En todos los casos, cuando veo una buena nota, siento una gran satisfacción. Ok. ¿Y qué sucede cuando hay una nota que no esperamos y me esforcé el doble para realizarla? Creo que no soy buena para la docencia. Nos frustramos. Tenemos enojo con nosotros mismos y decimos, esto no me puede estar pasando a mí y empezamos hasta de alguna manera nos volvemos fatalistas. Entonces, estas son situaciones que van pasando. Igual es importante hablar del proceso de aprendizaje desde la teoría sociocultural. Acá estamos hablando, jóvenes, del desarrollo cognitivo, el cual varía de persona a persona, igual de cultura a cultura. La interacción social, la cual posibilita el crecimiento cognitivo de la persona gracias al aprendizaje guiado dentro de la parte que conocemos como el desarrollo próximo, la zona de desarrollo próximo, la socialización donde se da la construcción de esos procesos psicológicos individuales como por ejemplo el hablar, lo que permite la comunicación, la parte de la empatía, cómo vamos a reaccionar ante diferentes elementos.
el papel de los adultos, quienes transmiten en herramientas cognitivas la función de facilitar la adaptación intelectual de la cultura de los aprendices. Estamos hablando de los niños, de esas pequeñas personitas que nosotros vamos a forjar, vamos a formar. Entonces ya cuando entramos a esta parte es importante hablar del papel del docente en la educación. ¿Quién me puede decir algo del papel del docente en la educación? ¿Quién me puede decir algo? ¿Luis? Bueno, si el docente, desde mi punto de vista, antes de ser docente, tiene que ser un amigo de los alumnos, ¿verdad? En mi vida estudiantil he visto buenos maestros que se han comportado como amigos, y en determinado momento se les olvida que son docentes, sino que se sienten al igual de los alumnos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que ayuda a que los alumnos se desahoguen y le permite al maestro ayudarlo, ¿verdad? Entonces, cuando el alumno se desahoga, es una gran ayuda que le brinda un maestro, ¿verdad? Entonces, siento que el, el círculo, no, sería el triángulo, ¿eh? El maestro, el alumno, la escuela. Es un triángulo ¿Correcto? que se debe de mantener, ¿va? Ese esquema no debe cambiar. Entonces, cuando hay una interconexión que se mantiene, tenemos buenos estudiantes. Pero caso contrario, si se rompe un hilo, ya fallamos. Ya nuestra sociedad ya no sería la misma, ¿verdad? Entonces, necesitamos a un maestro que sea parte de la familia del alumno. Y así nosotros, como maestros, hay una satisfacción, ¿verdad? Porque no solo la satisfacción de formar, de que obtengan buenas notas, ¿verdad? Sino que la satisfacción de formar personas, de pensar de que estas personas, estos niños van a ser el futuro de nuestro país, que estas personas van a ser los futuros profesionales, los futuros gobernantes de nuestro país. Y qué maravilloso, pienso, un maestro que en su vida tuvo un alumno que llegó a ser el presidente, que llegó a ser el vicepresidente. Qué orgulloso se haber sentido un maestro, en mi punto de vista. Gracias, tienes razón. Mire, para un maestro, un docente, un facilitador, un guía, miren, es bonito cuando de repente dicen, miren, fulana se está graduando y uno dice, esa fue mi estudiante. Fíjense que esa parte gratificante o de repente nos encontramos a alguien y dicen, ella fue mi maestra. A mí en particular me pasó con la directora de básica. En su momento era mi maestra, pero se volvió directora en la institución y me encontró una ocasión en la universidad y resultó que de ser mi maestra yo pasé a ser su maestra. Miren las situaciones que da la vida. Entonces me tocó capacitarla en cuanto al papel del docente en la temática que estamos abordando ahorita, la inteligencia emocional, cómo eso se debe de implementar. Como sabemos, pues es primordial el papel que tiene el docente en cuanto, o el rol que tiene el docente dentro de la formación. Como sabemos, pues un docente debe de irse actualizando constantemente. Miren, aparte de ser guía, mediador, pues facilita el aprendizaje a los estudiantes, aportándoles los conocimientos básicos necesarios para que puedan comprender las lecciones y que se vayan haciendo más amplias. También pues es importante hablar de plantear esos problemas que obligan a los estudiantes a buscar, seleccionar y procesar información. El ambiente agradable del trabajo, o sea, el hecho de ser un profesor, miren, implica una serie de situaciones, saberse comportar,
controlar emociones, cuando existen alumnos conflictivos. Miren, eso es algo que yo no se lo deseo a nadie, porque es bien complejo cuando no encontramos muchas veces soluciones o alternativas que nos ayuden a controlar a estos estudiantes que generan el desorden en el aula. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a incluir? Miren, tras esa pared dura que muestran nuestros estudiantes muchas veces, tras de esa pared hay un niño, hay un adolescente sufriendo. Hay un niño que está replicando una conducta en su casa y la lleva hasta la escuela y la replica. Esos niños que hacen bullying o adolescentes que hacen bullying, en algún momento han sido bulleados en su casa. O aquellos niños machistas, como mencionaba Sandra, que prohibido llorar, ¿verdad? Solo las niñas lloran, los mariquitas lloran. Yo me he topado con adolescentes que usted los ve machistas, y tienen reacciones que los sorprenden a uno. Pero cuando conocemos los padres nos damos cuenta de los patrones que tienen. Les voy a contar un ejemplo. En un kinder teníamos un problema con un papá. Bueno, con el papá y con el alumno. El alumno, me llamaron porque el alumno, bueno, el niño, no tenía reglas, no tenía normas. Una ocasión hizo pipí en el aula. Se subió a la mesa y empezó a orinar. Y entonces, pues todo el mundo ahí, ¿verdad? Que el niño, o sea, que era un acto obsceno. Hicieron un gran alboroto. La verdad, cuando mandé a llamar al señor, saben que el señor maneja rastras, camiones. El señor maneja rastras. Y pues, cuando le conté lo que el niño había hecho, me dice, ese es mi hijo. O sea, debería haber dicho todo lo contrario, ¿verdad? Entonces yo le pregunté su forma de vivir. Resulta de que el niño queda a cargo de la abuela, ya una señora de 80 y tantos años. Imagínense con un chiquito de 4 años. Vemos la gran diferencia en lo que la señora da 2, 3 pasos, pues el chiquito ya corrió media cuadra. Entonces no hay un control por parte del padre. Y cuando empecé a hablarle y a orientarle de que eso no estaba bien, que era inapropiado, que el niño tuviera ese tipo de conductas, y me dice, no, pero es que yo así lo hago. Entonces yo le digo, me dice, a mí si me dan ganas de orinar, yo me bajo y orino donde me dan ganas. Entonces, ¿qué estaba replicando el niño? La conducta del padre. Entonces, muchas veces nos toca educar a los niños, pero también nos toca abordar la parte de los padres. Cuando le empecé a explicar al niño que eso no era correcto, que cuando él tenía ganas de ir al baño, pues él iba, se lavaba las manos, muchas veces llegaba sin bañarse. Entonces había parte de negligencia por parte del Señor. Pero como me decía él, que él no pasaba con el niño y cuando lograba pasar con él, pues no había mayor ejemplo, no había un mayor referente con el niño. Él se encargaba de proveer la comida, el sustento, que estuviera en un buen colegio, pero teníamos ese gran problema. Entonces, gracias a Dios, y pues el Señor accedió a cambiar ciertos patrones de conducta, por ejemplo, cuando tomaba soda, no pegar aquellos grandes eructos, porque es parte de la formación, parte de la educación. Entonces, habían muchos elementos ahí implícitos, pero como les repito, muchas veces replican conductas que están dentro del hogar. Entonces, el papel del docente cada vez es más complejo. Nos toca educar, diagnosticar aquellas necesidades, preparar lecciones, preparar recursos didácticos y sobre todo motivar a nuestros estudiantes, enseñarles a centrarse en ellos mismos, que reconozcan el potencial que cada uno tiene, porque es bien complejo cuando un estudiante no se reconoce a sí mismo. Dígame, quiero ver quién levantó mano primero, Luis o Sandra. Luis fue Le cedo la palabra a Sandra. Ay, qué caballeroso, gracias Luis. Vamos, Sandra. Lo mío es una duda, porque Dígame. lo voy a decir desde la experiencia de vida. Cuando mi hijo era pequeño,
en algún momento la familia paterna de él le estaba inculcando a decir malas palabras. En una ocasión uno de sus compañeritos mordió a mi hijo, eran unos niños en kinder, ¿verdad? Entonces, la abuela de él, pues cuando yo llegué y todo se resolvió con el niño y la mamá, y llegamos a la casa, me dijo de que yo lo hacía tonto, que no sé qué, y que le dijo al niño de que no se dejara y que ojalá que a él le iban a regañar si se dejaba, y que las maestras, insultó a las maestras. Luego yo hablé con mi hijo, ¿verdad? Y le expliqué que no era así. Más adelante, con los meses, como lo molestaban y lo molestaban, eh, el hijo mío mordió al mismo niño. Entonces mi niño reaccionó y lloraba, y cuando estaba delante del niño luego le pidió perdón y me decía a mí que él se arrepentía, que no sé qué, o sea, asustado de lo que había hecho. Traigo a este punto porque luego, más grandes, sucedieron algunas cosas que entre los niños pasan, siempre se pone uno de acuerdo, pero la pregunta es, licenciada, ¿hasta dónde también un docente puede meterse o tratar de hacer un cambio cuando dentro de los hogares hay personas que no se salen de esa idea? Que el ejemplo que usted ponía, si esa persona se hubiera puesto renuente a decir, bueno, yo así le he enseñado, o en el caso de mi hijo, yo hubiera acompañado el hecho y yo hubiera sido una madre conflictiva y hubiera dicho, no, mire, o sea, me le pegó porque le tenía que pegar, él se tiene que defender. O en el caso de la otra mamá, muchas veces como docentes también se entra en conflicto hasta con la misma familia. Entonces, ¿hasta qué punto o cuándo debemos de saber el límite para ya, pues llega un momento, pienso que ya no podemos tratar de intervenir en ese sentido? Quizás, quizás poder intervenir, pues no ya en grupo, pero ya personalizarlo a veces, y con ese tipo de padres conflictivos es bastante difícil. Entonces, ¿hasta qué momento uno debe de detener, saber detenerse? Ok, gracias por la pregunta, Sandra. Pues mire, es muy importante hacer una evaluación. Antes que nada, pues el primero que interviene es el maestro. Hace hasta 3, 4 llamados. Pero si o sea, muchas veces hacemos el trabajo nosotros, como docentes. Ahora me estoy poniendo en el plan de docente, no de psicóloga. Como docentes, tratamos de ayudar a nuestros pequeños o a nuestros adolescentes hasta donde nos es posible. Mandamos a llamar al papá, se firma un compromiso, y no me van a dejar mentir que los que trabajan pues saben que se firma un compromiso, un acuerdo donde el padre se compromete a estar pendiente del joven, de apoyarlo, o al niño, ¿verdad? Y ayudarlo. Nosotros hacemos nuestra parte como docentes. Estamos guiando, estamos orientando al niño. Pero si el patrón de conducta vuelve a aparecer, se vuelve a hacer un segundo llamado. Ojo con esto. También hay que ver situaciones, por ejemplo, si es un adolescente, o muchas veces si los padres son adolescentes del niño. Hay que ver con qué tipo de padres vamos a tratar, porque en nuestra actualidad, y se va a oír feo lo que voy a decir, no sabemos qué tipo de padres son. Hay unos que tienen, lo voy a mencionar así, de dudosa procedencia, y que le dicen a uno, volvés a fregar a mi hijo y allá afuera te espero. O me mandan a que me visiten al centro escolar porque le dije algo al joven o al niño. Entonces tenemos que ser muy precavidos. Pero si encontramos otra tercera oportunidad, nos desligamos nosotros como docentes en ese momento en cuanto a la conducta que el niño está presentando, o la niña o el adolescente, y lo referimos con director. Director debe buscar la ayuda del profesional, y es ahí donde entra el psicólogo y empieza a jugar un papel en el proceso de formación que el niño o el adolescente está teniendo. Puede que un niño tenga una regresión en cuanto a procesos de estudio, o el niño se muestre demasiado agresivo. Hay que ver qué elementos están pasando dentro de la casa. Muchas veces puede que mamá acceda, pero que papá no, que el papá sea agresivo y estemos ante un maltratador en potencia.
O, como la historia ha cambiado, ya no solo son los hombres quienes maltratan, existen mujeres que detentan a los hombres, pero por el factor machismo se quedan callados y no dicen, tengo mi pareja me agrede, ¿verdad? No, no lo van a decir. Son raros aquellos casos que expresen que la pareja los maltrata, pero le voy a dar un pequeño tip para que ustedes se percaten de este tipo de situaciones. Cuando en una reunión no aparece mamá y solamente figura papá, en una actividad del colegio solo aparece papá, algo está pasando en la relación de ellos dos y que de alguna manera pues va a incidir en el comportamiento del niño o del adolescente. Entonces, hay que tomar en consideración la procedencia, porque igual, o sea, no nos podemos exponer. Y hay situaciones que pueden entrar en conflicto, o sea, o una amenaza hacia nuestras vidas. Entonces debemos de tener un tacto, debemos de ser muy sutiles, pero en caso de violaciones, en caso de maltrato físico o abuso, nosotros como docentes debemos de denunciar. ¿Estamos? Entonces hay que tener varias consideraciones. Podemos hacer hasta 3, 4 intervenciones, pero si la situación no mejora, pues se refiere al profesional. Y esto ya es por parte del docente. Y como usted como docente, pues lo presenta. Pero igual debe de cuidarse también por salud emocional, porque al final usted se puede estar gastando más de lo normal y pues la familia, que es el primer referente, la primera escuela, es la que esté generando esa situación. Usted le enseña al niño en el aula la lección, vaya, vamos a repasar. Y empieza usted a explicar las lecciones y el niño bien bonito lo hace. Y ya le manda nota a la mamá, ayudar al niño en casa. Y en casa hace lo contrario, ni siquiera le ayudan al niño. Entonces le van a restar el trabajo que usted está haciendo. A la larga el niño aprende, pero con cierta dificultad. Hay una cierta deficiencia. No sé si queda clara la respuesta ahí, Sandra. Sí, sí, sí me queda clara, porque sí hay que también saber esa parte, conocerla desde antes de ir al campo, ¿verdad? Que cómo, hasta dónde podemos llegar por eso, por salud, mental y también por resguardarnos físicamente, porque hay cuestiones en cuanto a actitud. Yo sé, en el caso de cuestiones ya graves, como una violación, cuestiones así, sí, pero en el caso de las malas actitudes, que es lo más común a veces y quizás, imagino que solo en las escuelas públicas, en su mayoría de casos, no digo que no haya en las privadas, pero es a lo que nos vamos a ir a topar, ¿verdad? Entonces esos cambios disciplinares, si desde el hogar no se dan, es bien difícil decir que vamos a hacer un cambio total. Lo que sí pienso es que como docentes, o sea, tampoco que se puede decir, no, yo bajo las armas y ya no hago nada, ¿no? O sea, yo creo que quizás ya siempre trabajarlo con el grupo, ¿verdad? Pero ya personalizarnos en eso también hay que tener cuidado. Sí, correcto. Se debe tener mucho cuidado más en estos tiempos. Ustedes saben pues a qué nos enfrentamos. Ok, le damos la palabra a Luis. Bueno, Se nos fue. ya lo respondieron, pero el hecho de resaltar que siempre nuestra sociedad se ha perdido porque se pierde el hilo entre lo que es los padres con el alumno y el maestro, ¿verdad? Entonces, los padres están pensando en que el maestro es el responsable de formarlo. Entonces le dejan la carga solo al maestro. Pero lo que quería recalcar es el hecho de que muchos de los alumnos que tienen problemas de X o Y razones, el hecho es que las escuelas de padres son un punto de apoyo para eso. Pero, ¿cómo se da que abandonan a los hijos? Que los que no llegan a las reuniones de padres de familia son los papás de los hijos que son más conflictivos en la escuela, ¿verdad? Entonces ese abandono está bastante difícil para poder formar una sociedad buena. Sí, es bastante complejo, Luis.
Y fíjese que se dan de los dos casos, porque este año eh, fui a la clausura de mi hija, lo voy a poner como ejemplo, fui a la clausura de mi hija, solo citaron a los primeros lugares y hubo un hecho que me llamó la atención. La señorita que se llevó el primer lugar estaba sola. No, no había mamá, no había papá. La mamá solo la llegó a dejar y no se quedó al acto. Entonces muchas veces tenemos hijos buenos, sobrinos buenos, pero no le damos el apoyo que necesitan. Y es bien triste porque la niña, o sea, recibió el diploma, el orientador, la estuvo acompañando ahí, igual, la otra madre y mi persona, pues estuvimos dándole ánimos a la niña. Y cuando se retiraron, le dieron los diplomas y todo, nos retiramos a una mesita y hubo algo que me llamó la atención. La niña agarró el diploma y lo estrujó y le dijo a sus dos compañeras, incluyendo a mi hija, ¿de qué me sirve a mí este diploma? Le dijo, si mi mamá no está conmigo. O sea, ¿de qué me sirve llevarme en primer lugar si ella nunca va a reconocer quién soy yo? Mire, como profesional, como madre, escuchar una niña bien, yo le digo una niña bien porque es muy portada la señorita, y escuchar esas palabras, o sea, el dolor que hay dentro de mí, del adolescente. Muchas veces como padres o como hermanos no nos percatamos de los problemas que están pasando y es ahí donde surge el gran problema. Imagínense, venga un tipo vago y le empieza a hablar bonito y le empieza a dar esa parte afectiva que tanto necesita esa joven en ese momento. Se va a pasear en la cipota o se pueden pasear en un cipote. En ese caso, pues es una señorita. Pero ¿y qué tal si hubiera sido un caballero? Van a aparecer los buenos amigos, entre comillas, ofreciéndoles hasta el sol y las estrellas, ¿verdad? Entonces, la parte emocional tiene mucho que ver en la parte de la formación y los estilos del aprendizaje. Muchas veces hay docentes que transgreden, o no se oye bien transgreden, sino que pasan esa barrera de estudiante, de alumno, docente, y entra esa parte de amistad. De repente el estudiante siente más confianza con el docente y le cuenta y le expresa todo lo que está viviendo, y muchas veces papá y mamá ni siquiera se enteran de lo que está pasando esa persona. Entonces, nosotros, como formadores, futuros profesionales, futuros docentes, debemos de estar alerta a este tipo de situaciones que se están presentando. De alguna manera, pues las vamos vivenciando, pero es importante ver todo este tipo de elementos que están afectando y que de alguna manera, pues, inciden en los estilos de aprendizaje que cada uno va teniendo. El conocer los estados emocionales que los estudiantes tienen va a dar pie a esos estilos de aprendizaje, cómo cada uno de nosotros aprende. Recordemos que cada uno tiene un ritmo totalmente para el aprendizaje. Unos aprendemos, eh, como dicen algunos, en el aire cachan la información, más sin embargo, pues hay otros hay que nos toca que nos estén repetir y repetir hasta 3, 4 veces. Y ahí vamos, y todavía vamos dudando. Entonces, eso suele pasar en cuanto a los estilos de aprendizaje. Cada uno pues los tiene de diferente manera. Unos adquieren información a través de la información, otros leyendo. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes se preparan para un examen? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando van a tener una actividad académica en cuanto a un examen? ¿Qué hacen? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace ante una actividad, ante un examen? ¿Cómo se prepara? A mí me sirve hacer un cuestionario, eh, hacerlo días antes, dormir bien y leer antes de la evaluación. A mí me sirve, a mí leer antes, porque si yo leo días antes, me cuesta al momento de estar en el examen, se me pone en blanco la mente y me cuesta demasiado. Entonces, aunque yo haya hecho anteriormente, yo
tengo que leer antes del examen ese cuestionario. Ok, es un método que tiene para adquirir el aprendizaje. Aunque recordemos que una nota no nos define, pero sí es gratificante el hecho, el hecho de obtener un buen resultado. Eso levanta la autoestima. Eso pues nos favorece increíblemente. Nosotros adquirimos aprendizaje y créanme, yo salgo bien y hasta me felicitan y me dicen, Bárbara, ¿cómo lograste esa nota, verdad? Para muchos docentes sacarles 8 o 9 es como sacarles un 10. Y se lo digo con propiedad porque yo tenía un docente que en su momento, él decía que nadie era digno de un 10. Y entonces me decían, sacarle 8 a ese señor, ya le sacaste 10. Entonces entra en la parte de la motivación, entra en la parte de ese proceso, pues que a nosotros nos gusta, miren, salir bien, tener una buena calificación. ¿Quién no se va a alegrar? Todos nos alegramos en algún momento. También hay que mencionar la parte del modelo motivacional de Prentice. Él habla que la motivación es un constructo psicológico utilizado para explicar el comportamiento voluntario. La motivación académica implica, jóvenes, un deseo de desempeñarse bien en cuanto a la actividad dentro del aula. Y eso pues se ve reflejado en las conductas voluntarias y eventualmente llevan un desempeño contrastante. O sea, vemos la interacción que tenemos en la parte de la actividad de la clase. Y también pues Printing explica que la motivación académica en la clase en términos de interacciones recíprocas entra en 3 componentes. Habla del contexto de la clase, el ambiente que éste tiene, los sentimientos y las creencias de los alumnos sobre su propia motivación, los comportamientos observables de los alumnos. Y esto es muy importante, el contexto del aula. Miren, si el docente ni siquiera pone una calcomanía en la pared y las paredes son en un solo matiz, la parte motivacional que entra a través de la observación no se va a dar. Pero ¿qué pasa si yo involucro a mis estudiantes a decorar el aula? ¿Qué pasa si hay una actividad, una exposición y dejamos los mejores carteles? Miren, ese es un logro decir, miren qué bonito es ese cartel que está ahí y ya dice, fulano con mengano lo hizo. Hay un reconocimiento en ese momento y es parte de la motivación que se debe tener. Y entonces allá iba implícito la parte de los sentimientos y las creencias del estudiante. Hice algo bueno, le gustó lo que hice, para la próxima lo voy a hacer mejor. Y así sucesivamente se van dando ciertas situaciones, ciertos elementos que van favoreciendo pues la formación. Y ahora no se digan los comportamientos observables en los estudiantes. Si el estudiante está motivado, lo va a reflejar en el salón. Si el estudiante se siente, ¿cómo sería en este caso? Si el estudiante tiene ese entusiasmo y lo plasma, miren, créanme, vamos a lograr maravillas con los jóvenes o con los niños. Apláudanle a un niño un logro, por ejemplo, cuando logra decir una oración. Son las personitas más felices del mundo. Y si usted a todo esto le aplaude y le dice, bravo, bravo, tú puedes, lo lograste. No, eso es motivacional. Sino para aquellas que somos madres o han sido padres, cuando de repente el bebé empieza a caminar y de repente todo el mundo hay en la expectativa que se puede caer, se puede golpear. Pero cuando usted le celebra de que dio 2, 3 pasitos, vean cómo esa pequeña cosita hermosa empieza a buscar otra vez repetir la conducta. ¿Por qué? Porque recibió un estímulo. Entonces, de eso tiene que ver parte de los roles que nosotros como docentes jugamos en el proceso de formación. Los dos primeros, pues, van a determinar, los dos primeros elementos, el contexto de la clase y los sentimientos, va a determinar el comportamiento que vamos a tener en nuestros estudiantes. Entonces también hay que hablar de los tipos de motivación. En este caso, no sé si han leído esa parte del material. ¿Alguien leyó esa parte? ¿Que me ayude?
¿Nadie leyó esa parte? ¿Nadie leyó esa parte? Bueno, la motivación, y nos menciona el autor Peckrui, Kandri y Chambers, estudiaron los efectos producidos por las emociones positivas y las negativas en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de las tareas. En la motivación intrínseca surge dentro de la persona y obedece a motivos internos. En la motivación extrínseca, el estímulo viene desde el externo ofreciéndole una recompensa, en este caso a nuestros adolescentes. En la motivación intrínseca es el deseo que yo tengo de aprender, mi parte interna, la parte de la voluntad. Yo quiero saber, por ejemplo, miren, yo quiero aprender a manejar, entonces, la parte intrínseca, interna, yo quiero, y utilizamos esa parte, aunque sea el feo muchas veces, la parte del yo-yo, y decimos, yo quiero aprender, yo tengo esta necesidad, yo voy a satisfacer mi propia necesidad. Entonces lo hacemos motivado por valores internos, pero la parte motivacional lo hacemos, por ejemplo, yo me preparo para un examen y yo digo, no, yo tengo que salir bien, yo me voy a sacar una buena nota, hoy yo me voy a llevar el primer lugar, ya no va a ser fulana ni mengano, yo me voy a llevar el primer lugar. Quiero que reconozcan mi trabajo. Ahí entra el factor externo, porque yo quiero recibir una gratificación de mi entorno y que reconozcan y digan, ah, fulana de tal o fulano de tal son muy buenos estudiantes. Entonces, es bien diferente. Así que jóvenes, recordemos que la parte motivacional intrínseca es interna, motivación extrínseca es externa. No sé si hay dudas o comentarios. No, el hecho de lo que usted plantea acá es muy cierto, porque incluso uno ya de adulto siente la emoción cuando un tutor, un maestro dice ahí ya sea en la plataforma, da un mensaje de aliento, los aliento, los felicito porque salieron bien, y los emotiva a seguir adelante. Se siente bien incluso leer esos mensajes. Ok, es parte importante del rol que se juega como docente. Y pues la parte gratificante es esa que usted menciona en este momento, Luis. Cómo ustedes se sienten, lo que experimentan. Y pues eso va a generar reacciones a un futuro y que pues de alguna manera van a favorecer la motivación para el aprendizaje. Entonces el alumno puede estar intrínsecamente motivado en aquello que asume como su responsabilidad, con el propósito de obtener algún reconocimiento y evitar algún castigo o consecuencia negativa. La parte externa a la actividad en sí, por ejemplo, pues ya lo mencionábamos, el trabajo o una tarea. Si yo realizo una actividad bien, voy a tener una motivación extrínseca porque voy tras algo, un cambio de puesto, un aumento de salario o un reconocimiento en público. En muchos centros de comida rápida nos percatamos de que ponen el empleado del mes. ¿Se han percatado en esos anuncios que ponen? El empleado del mes, miren, y eso es gratificante, pues, de que le reconozcan hasta la foto, ponen de la persona, el empleado del mes, ¿verdad? Algo hizo bien esa persona para que le reconozcan lo que está haciendo. También es importante hablar del perfil de los alumnos desmotivados y el perfil de los que están motivados, que esto entra en la tarea que traemos. Se recuerdan que tenemos una tarea del perfil del docente y de los estudiantes. En el perfil del maestro desmotivante, pues desconocen el propósito, los objetivos de la carrera que han elegido, desconocen el propósito de las asignaturas y comprenden el plan de estudios, desconocen la parte de los objetivos de las asignaturas en las que se encuentran inscritos y sus propósitos y las metas que esperan lograr su aprendizaje. Entonces vemos que se limitan a copiar lo que el propio maestro registra en el pizarrón, lo ven como única fuente de referencia, pero aquí estamos hablando de la parte desmotivante
Y ustedes como estudiantes tienen que tomar un rol activo, buscar información, no solo quedarse con lo que dice la licenciada Yasmín, ¿verdad? Sino, qué raro decir licenciada, bueno. Pero, o sea, ustedes deben de buscar y no quedarse cortos, o sea, no solo lo que yo les presento aquí quiere decir que sea la verdad absoluta, sino también pues pueden buscar un libro, un referente, una revista, algo que va a mejorar pues la información y que les va a ayudar a crecer y va a generar mayor aprendizaje. Y quien quita vengan con una duda a la siguiente clase y me digan, mire, licenciada, usted nos dijo la vez pasada esto y esto, pero encontré un actual y dice también esto. Entonces es ahí donde se va dando la complementación de la información que nosotros estamos recibiendo. Ahora bien, en la parte del perfil del maestro, que es de orientación extrínseca, proporciona pues los objetivos de su materia en términos de conocimientos, habla de las habilidades, las actitudes, los valores que pretende lograr e incrementar en cada uno de los estudiantes. Mantiene el interés del curso, está pendiente de qué están haciendo, qué pasó, por qué no se conectaron, o sea, se está pendiente de ellos, mencionándoles las actividades que están, recordándoles que tienen que estar revisando plataformas constantemente y así sucesivamente. También se orienta más a la importancia de los conocimientos que establece el temario, lo que les acabo de explicar hace un momento. Entonces también otorga calificaciones sin mayor explicación a los alumnos. Entonces hay que ver qué pasó, porque me dan una ponderación que no tenía. Y ahí entra en juego la parte del currículum oculto que les mencioné la vez anterior. También es importante hablar de las teorías que refuerzan este tipo de motivación. Tenemos la teoría de la motivación, pues en este caso estamos hablando de Maslow, que es uno de los mayores teóricos que habla de una motivación que cada uno de nosotros tenemos y propone la jerarquía de las diferentes necesidades. Dentro del material ustedes van a leer la parte básica, que en este caso serían las necesidades fisiológicas. Acá entra lo que es la alimentación, acá entra la salud, la ropa, la zona de confort que cada uno tiene. En la parte 2 todos necesitamos seguridad en nuestra vida, la protección contra el peligro, el temor, o sea, necesito que alguien esté ahí pendiente de mí. En la parte 3 la necesidad de pertenencia o de afiliación. Mire, todos en algún momento necesitamos amor, cariño, afecto, de ya sea de nuestra familia, de algún amigo, de nuestra pareja, y así sucesivamente. Y qué mejor aún que un maestro sea afectuoso con nosotros. En el buen sentido, no me refiero de acoso o que el docente o la maestra busque tener intimidad con el estudiante, sino me refiero a la parte de darle ese sentimiento de valía al estudiante. En la parte de las necesidades de reconocimiento, todos en un momento de nuestra vida necesitamos que reconozcan lo que somos, que nos den la confianza, el respeto hacia el éxito que nosotros podemos lograr ante diferentes situaciones, ya sea familiar, laboral, escolar, y sucesivamente necesitamos que reconozcan quiénes somos. De repente se da momento que digan, miren, Luis era así, ya está en la clase. Hay un reconocimiento, lo reconocen, identifican por alguna acción, alguna conducta que usted tuvo o algún legado que ha dejado dentro del proceso formativo. También están las necesidades cognitivas, el poder conocer, el comprender, el poder explorar. Las necesidades de estética, acá entramos en la parte de la belleza, tenemos que arreglarnos, andar limpios, las necesidades de autoaprendizaje, llenar estas expectativas y aprovechar el potencial que tienen cada uno de ustedes como estudiantes y como futuros docentes que van a ser. Entonces es muy importante destacar todas aquellas habilidades y todas aquellas destrezas que ustedes tienen a través de de los andamiajes que se les van proporcionando en su proceso formativo, que les hace desarrollar, valga la redundancia, su zona de desarrollo próximo. Y por último, pues tenemos la necesidad de la autorrealización. Aquí todos nos realizamos. Miren, algunos se autorrealizan cuando logran culminar una carrera,
Otros se autorrealizan cuando se casan, cuando tienen un caso, una carrera, un mejor trabajo. Aquí entran infinidad de situaciones que le permiten a usted crecer como persona y que en algún momento resolvió algún tipo de dificultad o problema que se le estaba presentando. No sé si hay dudas con eso, jóvenes. No sé si hay dudas o comentarios. ¿No hay? Bueno, también hay que mencionar las emociones positivas y negativas que tenemos ante tarea. Bueno, ya lo habíamos tocado, pero es importante hablar de ese tipo de motivaciones. Y bueno, jóvenes, si no hay dudas, si no hay comentarios, estaríamos finalizando acá nuestra cuarta tutoría de repaso. No sé, ¿algún comentario extra que quieran hacer? Todo No, en bien, cuanto a la licenciada. tarea, solo sería el análisis de la temática leída y los dos perfiles, ¿verdad? Correcto. Eso sería todo. Pero igual, si ustedes tienen más dudas, pues me las hacen saber y yo con todo el gusto del mundo, pues les ayudo, les explico y ahí les voy orientando cómo lo tienen que realizar. Recuerden que tienen hasta el 16 de diciembre, todavía estamos a 8 días, ¿verdad? 16, 8, 8, 16. Estamos a 8 días todavía. Pueden realizarlo, el análisis reflexivo, recuerden que máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas. Aparte la portada, la introducción, los objetivos, el cuadro donde van a realizar el perfil del docente, motivado y desmotivado, igual el del estudiante, motivado y desmotivado, conclusiones y recomendaciones y pues la bibliografía. Si ustedes se apoyan de algún material extra que no esté en plataforma, por favor cítenmelo, porque de lo contrario se va a tomar como plagio. Así que tomen eso en consideración, igual la rúbrica, jóvenes. Ahí está en plataforma, ustedes la pueden utilizar. Bueno, si no hay comentarios, no hay dudas, nada por el estilo, jóvenes, pues damos por finalizada nuestra tutoría. De acuerdo, Muchas gracias. muchas gracias, licenciado, y pasen buenas noches, compañeros. Gracias. Muchas Buenas gracias noches. por todo, licenciada. La demora y un poco tarde. Pero voy a No ver se la. preocupe. La de repaso, yo la voy a enviar y me imagino que ya mañana va a estar ya en plataforma. Así que Sí, igual un placer, jóvenes. Si tienen dudas, no duden en preguntarme en plataforma. Yo con todo el placer del mundo les explico. ya ¿Estamos? hacemos la consulta. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Gracias, pues. compañeros. Buenas Pasen buenas noches. noches. Buenas noches, bendiciones. Gracias, igual.